Estamos, ¿no?, en medio de estas medidas de fuerza, un paro, a ver, tengo que decir, por un lado es sin movilización, ¿sí? Estamos acostumbrados un poco a ver si hay mucha gente, es sin movilización el paro de día de hoy en todo el país. Dicen que en algunos lugares habían quedado en que sí, Córdoba dice que puede haber una pequeña movilización en el día de hoy. La realidad es que esto está planteado de esta manera. Buscan que sea un paro muy fuerte, dice que la CGT busca que sea el paro más fuerte de los últimos 20 años, o sea, va a haber una insistencia muy grande para que esto sea así. Hay una crítica fuerte de muchos sectores de la sociedad, la más fuerte parece ser la del campo, ¿no? Yo estaba viendo por un lado Confederación Rural de Argentina y en la misma Sociedad Rural, Nicolás del Pino, el titular de la Sociedad Rural, fue muy crítico con esto. 4 años estuvieron en silencio, dijo, y ahora salen, hacen 2 paros en 100 días. Bueno, la típica de siempre, digamos, ¿sí? En Jujuy hay transporte con limitaciones, pero hay transporte tanto de urbano como en la media distancia. Han salido los colectivos a trabajar. Esperemos que haya una conducta adecuada, digamos, en esto y no tengamos que estar lamentando rotura de vidrio. Ya hay algunas observaciones que con alguna empresa puede haber pasado, digamos, también, ¿sí? Esperemos que esto se modifique, digamos. Hoy decían uno, ¿no? Mañana se cumplen 5 meses de gobierno, un gobierno que hoy no tiene ninguna ley, pero ya tiene 2 paros generales en su haber. Háblalas claro un poco de las complicaciones que están teniendo hoy en el movimiento de esto, que mucho tiene que ver, todo lo que se marca, que sí, bueno, tiene que ver con el tema de la ley base y la reforma, que uno se pregunta, decir, ¿y cuáles son los puntos, ¿no?, específicamente en este tema? Porque al final de la reforma laboral ha quedado nada. O sea, de 60 artículos de la reforma laboral han quedado 16, digamos. O sea, ¿cuáles son específicamente? Pero bueno, esto lo vamos a conversar al final un poquitito cuando nos estemos despidiendo. Vamos a hacer un pequeño análisis, una pequeña observación de este tema. Tiene que ver, reitero, con el tema de la aprobación de ley base que hoy va a continuar por último día su tratamiento, ¿no es cierto?, en el plenario de comisiones, y que todo indica que no va a haber firma, no va a haber dictamen. Esto creo que ya es un secreto a voces, pasará para la semana que viene. Muchos creen que, aparte de no tener dictamen hoy, o sea que ya no se llega al 25 de mayo con la ley aprobada, aparte de eso, la semana que viene, dentro del marco de la negociación, va a haber algunos capítulos que van a tener que volver a diputados para su tratamiento posterior. No va a haber acuerdo y van a tener que volver. O sea, no está el tratamiento sencillo, hay muchas observaciones. En el Senado lo estaban esperando con los cubiertos en la mano, como dicen. No está la situación sencilla, digamos, en el Senado, así que vamos a ver qué es lo que termina pasando. Pero el Pacto de Mayo, que ya viene trabajando Javier Milei y Karina Milei en este tema, se va a firmar sin las leyes aprobadas. O sea, va a llegar Javier Milei a esta instancia, como esperaba, sin las leyes aprobadas. En diputado se está tratando otra normativa también, y que tiene que ver con el recupero de los haberes jubilatorios. Hay que recordar que a través de un decreto, el decreto 274, se restableció una recuperación de los haberes jubilatorios al mes de enero del 12.5 para arrancar con la nueva fórmula jubilatoria. La inflación había sido el 20.6, bueno, lo que pretenden es la recuperación de ese 8%. Los sectores opositores estarían logrando ya un consenso por este tema, ¿no? Hablamos de UCR, hablamos de Hacemos Coalición Federal, hablamos de Unión por la Patria, estarían logrando un consenso. El PRO inclusive había marcado en lo positivo de aprobar esta suba del 8% adicional, pero permitir que el gobierno la pague en 12 cuotas, o sea, estamos hablando que sería más o menos un 0.16 del PBI, dice, bueno, que el gobierno la pague en cuotas. Lo cierto es que la Libertad Avanza no quiere moverse ni un céntimo de acá, digamos, ¿sí?, de esta caída del ingreso real de los jubilados, que le ha servido para tener el superávit fiscal, ¿no es cierto? O sea, nadie se quiere mover, pero cuidado, porque los sectores opositores están logrando un acuerdo en este sentido, y esto puede ser... puede llegar a tener la primera ley que le salga, de repente sea una ley contraria, o sea, que no surja de un proyecto del Ejecutivo, sino de la oposición. No sería tampoco algo bueno. La UCR generó a través de Martín Lustó, generó una fuerte crítica a la ley base, al tratamiento de la ley base, ¿no? Porque si al final de cuentas han criticado toda la vida al kirchnerismo, que transformaba esto en una escribanía, y ahora quieren hacer lo mismo, o sea, un tratamiento exprés con un dictamen exprés. Estos son los motivos que están exponiendo los sectores
más dialoguista, digamos, de la oposición para no firmar el dictamen en el día de hoy como esperaba el gobierno. Así que ahí está planteado, está medio paralizado. Ayer hay un tema que es importantísimo para la República y sin embargo ha pasado desapercibido en el marco de la ebullición política que tenemos, que es la designación de dos integrantes de la Corte. O sea, ayer día 8 vencía los plazos para las oposiciones, para que la gente haga las observaciones correspondientes y no está nadie hablando de este tema. A ver, nadie está defendiendo al hijo, al contrario, todo parecen ser, las expresiones que salen son las expresiones contrarias a la designación de Ariel Hijo, que es evidentemente polémica, ¿no es cierto?, y le va a tener un costo fuerte para el Poder Ejecutivo en este tema. Ahora, ¿por qué hay un silencio de esta naturaleza? No se termina de entender. Ayer, Victoria Villarroel, la vicepresidenta, recibió en el Senado a juezas y a mujeres que acompañaron, a senadores que acompañaron, ¿sí? Estaba la senadora Alejandra Vigo, estaba también Mónica Silva, dos senadoras que acompañaron a juezas del medio, Susana Medina y Teresa Dey, que plantearon la necesidad de que el cuerpo sea integrado por mujeres, o sea, que se respete un poco el equilibrio de género, ese que no lo tiene para nada, tan por designar a dos varones más, digamos, van a ser 5 varones los que van a integrar la Corte por un lado. Ayer también habló el Foro de Convergencia Empresarial, acá estamos hablando de 60 empresas de todo tipo, ¿no? Porque tenés desde bancos hasta la UIA, hasta la gente de la bolsa, o sea, está hablando del empresariado más fuerte también, ¿no? Y se opinaron absolutamente en contra de la designación, pero con expresiones duras, ¿no? Los integrantes que vayan a ser propuestos para la Corte tienen que ser íntegros y honestos. Es toda una definición, ¿no? O sea, se opinan y te dicen esto, te están diciendo que Ariel Hijo y el otro candidato no son ni íntegros ni honestos, o sea, por carácter transitivo te están diciendo eso. Pero estamos hablando de 60 cámaras, ¿no? También está, dice, la necesidad de incorporar mujeres. También plantearon desde acá la necesidad de que en el marco de los nombres que se manden, bueno, este es el tema de mujeres. El proyecto de generación del gas licuado, del GNL. Ayer se conocieron datos de este proyecto, un proyecto, por eso se defiende tanto el RIGI, dice, porque si no hay RIGI no hay proyecto de GNL. El proyecto de GNL es un acuerdo que existe entre YPF y la empresa estatal de Malasia, Petronas, para la inversión de $30.000 millones en Argentina en un plazo de 7 años. Esa inversión permitiría exportar en razón de $30.000 millones anuales a la República Argentina de llevarse a cabo en esto. ¿Qué significa este proyecto? Que es a 7 años, como acabo de decir, la construcción de 3 gasoductos, ¿sí? 3 gasoductos del mismo estilo del Néstor Kirchner, tanto que hablamos, bueno, acá hay que construir 3 gasoductos en este sentido. 2 barcos gigantes para transformar el gas natural en gas licuado, o sea, transformarlo en líquido, para que pueda ser transportado, digamos, en barco, ¿sí? Y a su vez un puerto de agua profunda que se construiría en un lugar conocido como Punta Colorada, en la provincia de Río Negro. Esta inversión, digamos, es la que le permitiría a la Argentina poder exportar 400 barcos de GNL al año, o sea, con un transporte del orden de los 120 millones de metros cúbicos diarios, ¿sí? Esto es el megaproyecto que dicen que si no hay RIGI es imposible que este megaproyecto pueda llevar a cabo. Muchos industriales que están pidiendo que permitan a los argentinos participar de estos megaproyectos, porque si viene todo, las inversiones del exterior totalmente incentivadas a través de beneficios fiscales de esta naturaleza, bueno, los empresarios argentinos quedan totalmente fuera de cualquier tipo de competencia. Esto es lo que en líneas generales, digamos, se está discutiendo y es lo que sería el megaproyecto de Vaca Muerta, que tiene que ver, reitero, con el gas licuado. Nosotros exportábamos barcos, si usted recuerda. Bueno, la idea es poner a una Argentina absolutamente exportadora en este sentido y que cambie absolutamente el sentido de esto también, ¿sí? Bueno, créditos hipotecarios, recién lo escuchábamos a Zuliani hablar de este tema, ¿no? Que un poco lo habíamos conversado ayer y de lo interesante que es la situación. Yo creo que, coincido con él, todavía es un momento
medio crítico en esto, pero marcaba algunas cosas que lo hemos dicho en estas columnas, ¿no? El 1% menos del 1% de incobrabilidad, la gente está pagando y vos estás defendiendo un bien que lo tenés. De hecho, decían que muchos de los argumentos, por eso no iban a la justicia y no caían, muchos de los argumentos dicen, pará, vos estás pagando algo también, la cuota ha subido, el problema es que vos ganás menos hoy para pagar esa cuota, pero el bien que vos tenés está mayormente valorizado, es muy difícil de probar esto. O sea, el país necesita de los créditos hipotecarios, eso es innegable. Y lo que está pasando es que los bancos hoy le han bajado la tasa de una manera tan grande, el gobierno no está tomando crédito, está desalentando absolutamente esto, y tienen que colocar en algún lugar la plata. O sea, y eso está pasando hasta inclusive con los particulares. Vos sos titular de un plazo fijo, tenés un ahorrito de 20 millones de pesos. Estamos hablando de 20.000 dólares, ¿no? No es que estemos hablando de 20 millones y nos agarramos la cabeza. Y hoy decís, che, ¿y qué hace? Y decís, pero lo voy a poner en plazo fijo para que me paguen el 4.10 y la inflación es del 8. Bueno, se está desalentando todo. O sea, se está incentivando a que la gente hoy haga con eso una cosa distinta, vaya y compre un terreno. Hoy las propiedades en dólares están baratas. O sea, si esto se recupera un poco, ¿no es cierto? Y la gente recupera su nivel de ingreso porque empieza a rebotar la economía, dentro de 7, 8 meses, las propiedades que hoy tienen un valor en dólares determinado van a valer un 20, un 25% más. O sea, hoy pasa a ser una buena inversión. Bueno, lo que pretende el gobierno también es que la gente esto lo ponga a circular, y los bancos sobre todo. Hoy te llaman para darte crédito. O sea, de hecho nos sorprendimos todos con el hipotecario, pero bueno, forma parte de esta realidad que estamos viviendo. La generación eléctrica en la Argentina en su momento más crítico, ¿sí? Las generadoras eléctricas, que son 40 en el país, han salido a advertirle a Nicolás Caputo a través de una nota que presentaron con el organismo que las defiende, que son la Asociación de Generadoras Eléctricas en la República Argentina, AGERA, han presentado una nota bastante dura, avisan que van a ir a los tribunales internacionales a defenderse. Esto genera una inseguridad jurídica total, las desfinancia completamente. El gobierno quiere pagarle compulsivamente con un bono al 2034. El tema es que se dejan de respetar los contratos, hay cambios muy fuertes en esto, las generadoras tienen compromisos asumidos con el exterior, ¿no es cierto?, para pagar en dólares, y de repente le empiezan a no respetar los contratos. Hoy Camesa está debiendo diciembre, enero, febrero, y dentro del 15 de mayo, o sea, la semana que viene pasa a deber marzo. La generación de energía se paga a los 45 días, o sea que dentro de la semana que viene estás debiendo marzo también, vas a superar el billón de pesos de deuda, digamos, si seguís sin pagar. Camesa no está pagando, o sea, el gobierno no está pagando. Entonces, algo está pasando muy fuerte, hoy hay una compulsa tremendamente grande y complicada. Ayer me fui comentándote algo de la provincia de Tucumán, de esto que está pasando. Bueno, hoy hay una consternación muy grande, porque la pelea de adolescentes en Tucumán ya son 4 los enfrentamientos así tremendamente grandes que se dieron. Se llaman por WhatsApp, sí, las peleas ya han sido en 4 lugares distintos. A ver, Marco Pal 600 que hablamos el otro día, bueno, se agarraron en la Plaza Independencia, en la Plaza Urquiza, en la Plaza Irigoyen, cuestiones que son a mansalva. La gente está muy preocupada porque son batallas campales con una violencia inusitada, que en cualquier momento temen que haya un muerto en las calles. La policía, ayer parecía que estaba tomada Tucumán, la policía por todos lados, con moto, tratando de llegar. O sea, parece mentira, pero hay algo que está absolutamente organizado y se transforma, parece, en un deporte provincial, el tema de agarrarse en la calle, pelearse colegio contra colegio. No se termina de entender por qué se genera esto de esta manera, con tanta virulencia y con tanta fuerza. Está. Un pequeño comentario que quería hacer por eso cuando hablé de la reforma laboral. La reforma laboral ha quedado diezmada en lo que está, de 60 a 16 artículos. Uno no termina de entender cuáles son los derechos que se defienden, porque se están avanzando sobre los derechos. Y uno se pregunta cuáles son los derechos, porque cuando vos no tenés un sistema donde puedas empezar a recuperarte de esta manera, lo termina ajustando el propio mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy hay un 55% de gente que trabaja en negro. ¿Sí? Dentro del mercado laboral, más de la mitad de la gente está en negro. Y esa gente que está en negro, bajo ningún punto de vista, tiene los salarios, ¿sí?, que tiene la gente que está en blanco. De los cuales ya hemos dicho de que gran parte de esa gente que está en blanco, 1 de cada 3, vive en algunos convenios bajo la línea de pobreza. ¿Se acuerda que hablamos de este tema? Bueno,
¿Qué es lo que se defiende con esto? O sea, hoy necesitamos un mercado que vuelva a tomar gente, que se anime. Necesitamos pymes que empiecen, que son las que van a generar la recuperación, ¿sí? Pero que se animen a tomar gente. Y hoy hay un mercado laboral que no te invita a nada de esto, le tenés miedo. Es al contrario, la gente sale corriendo con esto. Hablan de esto de van a parar las multas. Entonces cuando dicen van a parar las multas están a favor de los mismos explotadores de toda la vida. Si vos hoy a la gente no le saca esto, ¿quién se va a animar a blanquear para que encima le haga una multa? Lo que apunta a esto es que al que blanquee, ¿sí?, no le va a cobrar una multa. No quiere decir que te cae una inspección. O sea, está hablando a la gente que dice, che, yo tengo este personal negro. Hoy, bueno, vamos a tratar de blanquearlo, pero tengo miedo porque si voy a blanquear me llena de multa. O sea, hay cuestiones que, sinceramente, lo que se está defendiendo acá son privilegios que ya son inexistentes. En el gremialismo no le han tocado nada, no le han tocado las cajas, no le han tocado nada, y sin embargo son máquinas de impedir en esto. Ahora, decirle a un pequeño empresario que es el que tiene que invertir, que tome a alguien. O sea, sinceramente, si alguien cree que a la luz de lo que pasa en el mercado laboral, donde tenemos 10% de desocupados porque estamos computando como si estarían ocupados los que tienen un potencial trabajo, y donde tenemos el 55% de la gente en negro, si alguien cree que podemos seguir discutiendo estas leyes laborales anacrónicas y de otra época, sinceramente creo que estamos equivocados. O sea, hoy hay que empezar a discutir otra cosa, cómo generamos trabajo en esto, cómo somos más competitivos, de qué manera facilitamos las cosas para que el empresario se anime, si no, la posibilidad de salir de este pozo va a ser cada vez menor. Sinceramente, no, yo no lo termino de entender, pero bueno, es un pensamiento nada más. Te vemos al mediodía. Buen día para todos. Gracias, Abrazo Alberto. grande.